Hoy es 12 de julio y es Día de los Santos Luis y Celia Martín Guerin. Y para este episodio está conmigo Andrés Farías y él nos va a platicar la historia de estos santos. Bienvenido, Andrés, muchas gracias. Gracias a ti. Para empezar a hablar de los padres de Teresita del Niño Jesús, primero vamos a hablar del padre y luego de la madre, y luego como que una pequeña conclusión de ambos, ¿no? Luis Martín nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823. Era el segundo de 5 hijos. Su padre era capitán del ejército francés y es por eso que se sabe que su infancia no fue tan precaria, pues obviamente tuvo el amparo, ¿no? Del cual gozaban los hijos de los capitanes militares de aquel tiempo. Se sabe que tuvo una formación religiosa y familiar fuerte, pues obviamente al su padre ser capitán y militar era una familia de una fe muy viva, pero también de una disciplina muy, muy estricta. Vivieron en Alençon hasta 1831, cuando se trasladan y él empieza a estudiar con los hermanos de las escuelas cristianas. Tanto en la familia como en el colegio, obviamente recibió siempre una formación religiosa, y esto es como que lo curioso de ambos, que durante toda su vida estuvieron rodeados e impregnados de la religión y de la fe. Terminó sus estudios, pero nunca se vio como inclinado a repetir la vida militar de su padre, sino que buscó el oficio de relojero, lo cual fue muy curioso, un oficio humilde, sencillo, simple. Se fue de Francia a estudiar el oficio y ya regresó a los 22 años, donde él siente la llamada religiosa o cree que lo suyo es ya ser religioso, quizá por la manera o el carisma contemplativo y humilde que tenía, ¿no? Intenta entrar a la orden del Gran San Bernardo, pero lo rechazan porque no sabía latín. Entonces, aún así, lo sigue intentando y empieza a estudiar latín durante un año o dos, pero paulatinamente como que discierne que no es lo suyo la vida religiosa, y por ese motivo deja de estudiar el latín y deja obviamente de intentar ingresar a dicha congregación. Se dedica simplemente a su oficio de relojero. No se sabe mucho ya luego de su vida, porque obviamente eran unas personas muy sencillas, y lo que se sabe de ellos es gracias a Teresita, que los llevó a la vida pública. En Alençon él pone una relojería y ya luego se va volviendo una persona más, podría decirse, contemplativa. No tanto retraída, porque sí tenía amistades, sí era una persona que iba al billar, que le gustaba estar con sus amigos, pero sí le gustaba la vida humilde, sencilla, en silencio, ¿no? Era como que parte de su personalidad. Y es por eso que incluso vende una de sus propiedades a uno de sus primos y cambia su relojería a un lugar más pequeño, más silencioso, con un pequeño jardín, una pequeña torre, y más apartado de la civilización, de la sociedad, para como que estar en una vida semi-contemplativa, podría decirse. Y justamente en esa relojería que monta en Alençon, él entroniza una estatua que pronto sería como que muy popular en toda la persona que conoce a Teresita, ¿no? Que es la Virgen de la Sonrisa. Es la estatua que le concede el milagro y la saca de esa crisis nerviosa que le aquejó en aquella época, cuando murió su madre y cuando su hermana mayor entra a la visitación. Y pues, de momento, en la vida del padre de Teresita fue siempre en esa línea de contemplación, de buscar una vida humilde, sin muchos lujos. De hecho, se cuenta que a él lo iban a desposar con una mujer de la alta sociedad, una señorita de la alta sociedad, con una postura social muy elevada, y él rechaza por completo esa oferta. O sea, él se niega a como que ver el matrimonio como un escalón social o algo material. Es por eso que
quizá ya tenía en mente, ¿no?, lo que era de verdad su vocación, que era el matrimonio, y lo respetaba de manera tal que no quiso poner bienes materiales como un requisito para el matrimonio. Hablando ya de la madre de Teresita, de Celia Guerin, María Celia Guerin, ella nació en Gandelain, departamento de Orne, en Normandía, el 23 de diciembre de 1831. Su padre, curiosamente, también era militar y fue la del medio de 3 hermanos. Ella obviamente también tuvo una vida donde la religión ocupaba un puesto principal en su familia. O sea, su familia era muy estricta, ciertamente, y ella lo admite en una de las cartas que escribe a su familia, donde dice que su infancia fue como un sudario, porque claramente era muy estricta la vida en que le tocó vivir, le tocó crecer, pero aún así era una familia muy devota y muy religiosa, y quizá eso también moldeó su alma de alguna forma, ¿no? A pesar de eso, pues con mucha devoción acogió a sus padres cuando estuvieron enfermos. Ambos hicieron lo mismo, de hecho. El señor Luis Martín, cuando su padre enviudó y perdió a sus hijos, él los recibió en su casa y también hizo lo mismo ella, aún después de su matrimonio. Ella se estableció en Alençon en 1844, donde su mamá abre un café y un billar, pero el negocio familiar como que no rinde frutos y deciden pues simplemente seguir con el trabajo del padre y así. Por eso como que tienen una crisis familiar económica que no se estabiliza hasta que ya los 3 hermanos empiezan a trabajar y a aportar a la familia. Celia, ella entró al internado de las religiosas de la Adoración Perpetua, donde hizo sus estudios. Ella empezó a estudiar lo que se llamaba el punto de Alençon, que era como un tipo de encaje muy famoso en esa época, innovador, y era el que usaba básicamente la aristocracia en ese momento, y claramente era muy costoso porque era muy difícil de realizar. O sea, cada 24 horas se hacían apenas 2 centímetros de encaje. Entonces sí, ella empieza a estudiar esto, y esto es como que lo que le da a ella una visión a futuro, porque ella también intenta ser religiosa, intenta entrar con las vicentinas, las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, pero a ella sí no la admiten, no se sabe muy bien el motivo, no la admiten, y en una oración que dirigía en una novena a la Inmaculada Concepción, ella recibe como una visión o una voz que le decía punto de Alençon, y ella entendió que pues su vida debía girar en torno un poco a ese oficio que había desarrollado, ¿no? Que ahí quizá encontraría la respuesta a su vida. Y es por eso que con su hermana emprenden una casa de costura donde empiezan a desarrollar este punto, esta técnica de bordado, que incluso les dan un reconocimiento, y a ella en especial, en ese momento en Francia. O sea que, si bien eran personas muy devotas y muy cristianas, eso no los apartaba de la sociedad del todo, sino que en la sociedad, pues, hacían cosas de la sociedad, pero siempre con Dios presente, ¿no? Dios, escuchando la voz de Dios. Y es impresionante cómo ambos logran conocer su llamado, aún en medio de estas dificultades, porque pues claramente sus vidas no fueron como que muy fáciles o muy sencillas respecto a la situación familiar, y la época que le tocó vivir era una época donde Francia tenía una crisis económica grave, y se siente en sus cartas y en todo lo que ellos hacían, cómo buscaban la manera de subsistir, de sobrevivir en esa crisis social y económica que vivían en ese momento, cómo sacar adelante a sus familias, ¿no? Porque lo hacían básicamente por sus familias, no por ellos mismos solamente. Y pues de esta manera ella deja a un lado la idea de entrar a la vida religiosa. Sin embargo, su hermana sí entra a la vida religiosa, con quien ella empezó esta empresa de costura, de bordado. Ella sí entra a la vida religiosa, entra al monasterio de la Visitación con el nombre de María Dositea. Y la historia de ambos empieza a cruzarse el día en que ella se encuentra al señor Luis en la calle,
básicamente en la vía pública. Ella lo ve y de momento se impacta al verlo, no solo por su físico, sino también por su nobleza. O sea, ella reconoce en él las características que ella ha estado esperando y orando por un esposo, ¿no? Y viceversa, o sea, ambos se complementan de una manera tan increíble, de una manera tan sobrenatural y extraordinaria, porque realmente pienso yo que en ese momento ambos habían estado orando por mucho tiempo sobre conocer su vocación, y justo en ese momento pues encuentran a esa persona que coordina con ellos en exactamente todos sus planes de vida, y deciden pues casarse a los 3 meses ya de conocerse. O sea, básicamente se conocieron muy poco, pero en ese poco tiempo, diría yo, se conocieron más que quizá muchos matrimonios que pasan años de noviazgo y no logran saber quién realmente es la otra persona. Ellos obviamente fueron personas muy transparentes y ya tenían claro su proyecto de vida, que era formar una familia santa, y creo que esto fue lo que los unió desde el primer momento en que se vieron, ¿no? Podría decirse que tuvieron un amor a primera vista, pero es curioso que secularmente se dice, pues, quiero un amor a primera vista, ¿no? Pero como que no ponen a Dios en la fórmula y no resulta así. Entonces ya sabemos que este matrimonio tuvo su amor a primera vista, pero ¿por qué? Porque pues tuvieron mucho tiempo de oración, mucho tiempo de preparación espiritual para llegar a este momento donde ambos deciden pues emprender un proyecto de vida juntos. Ellos se casan el 13 de julio de 1858. Claramente llevaron una vida matrimonial muy santa, llena de misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, y participaban activamente de su vida parroquial. Ellos tuvieron 9 hijos, de los cuales 5 fallecieron. Y pues esto obviamente el matrimonio lo supo sobrellevar a pesar de todo, ¿no? O sea, los 5 niños murieron prematuramente, eran 2 niños y 3 niñas. Y ella en sus cartas escribe cómo fue el proceso de la pérdida. Sin embargo, siempre lo habla con esperanza y certeza de que sus hijos estaban ya en el cielo, a pesar de todo. Ya luego pues conocemos mucho de su vida y muchas anécdotas de su matrimonio santo gracias a Teresita, que lo redacta en su autobiografía, en Historia de un alma. Podemos decir muchas, pero creo yo que una de las más importantes es su relación con su madre. O sea, ya vamos a meter a Teresita en la fórmula porque es necesario hablar de ella para hablar de sus padres, ¿no? Porque ella básicamente nos relata cómo era su vida familiar cuando su mamá todavía vivía. Y era un ambiente pues de amor cálido, un ambiente santo, donde todos se respetaban, donde el padre y la madre, ninguno competía por ver quién aportaba más o ver quién tenía más poder sobre el otro, sino que era una relación donde ambos ponían a Dios primero y ya luego ellos se sometían a la voluntad de Él. Y eso se nota mucho porque ambos trabajaban, ambos tenían oficios, ¿no? Ella seguía con su taller de costura y él seguía con su oficio de relojero, y ambos aportaban así a la situación. Ellos con sus hijas se mudan a Lisieux, en un barrio llamado Los Buissonets, y es allí donde ellos empiezan de nuevo como a tener una vida un poco más estable, buscando la mejora de sus hijas, buscando lo mejor para sus hijas. Y una de las anécdotas que me gustaría resaltar de Teresita con su madre es cómo ella se llevaba con su hija, ¿no? Teresita fue como que la preferida, por decirlo así, de los dos. Ciertamente era la más pequeña, fue la menor, la última, y ella siempre como que con su carisma, con su actitud, cautivó a los dos padres. Siempre hay un hijo, ¿no? que provoca, ¿no? más cercanía en los padres, y es curioso que Teresita fue ese hijo que provocó cercanía en ambos. Incluso de las hermanas, o sea, creo que no hubo celos de parte de las hermanas para con Teresita. Ellas también volcaban su amor a Teresita y siempre lo hicieron aún más después de la muerte de su madre. Hay una anécdota muy curiosa que
cuando Teresita corría a abrazar a su madre, le decía que deseaba que muriera. Y ella la regañaba y le decía, ¿por qué me dices eso? O sea, ¿por qué me decías la muerte? Y ella le decía, pues es que quiero que te vayas al cielo. O sea, quiero que seas santa. Porque tú me dices que al cielo se va la gente santa, ¿no? Pues yo quiero que te mueras para que te vayas al cielo. Entonces eso da una muestra de cómo estaba tan impregnada la religión en la familia que una niña de unos escasos 3 años razonaba eso, ¿no? Es una anécdota muy bonita de la vida de Teresita. Ya cuando muere su madre a los 43 años de edad, ella obviamente entra en una crisis porque no solo muere su madre a los 45 años de edad, sino que también su hermana entra a la visitación, se va de monja. Entonces no solo muere su madre, sino que su hermana, que había quedado encargada de ella como su segunda madre, pues se va también, ¿no?, al Carmelo, y para ella eso fue como que una segunda pérdida. Por esto ella entra en crisis y así. Pero también es notorio que el padre pues se convirtió en una figura. También se nota que el padre se convirtió para ella en un protector en todos los aspectos, porque volcó su amor paternal y también podría decirse que maternal en Teresita, de manera que a ella no le afectara tanto, de manera que no fuera para ella muy dura esa pérdida. Entonces uno se puede imaginar al pobre señor Luis Martín regresando de su trabajo de relojero de todo el día, aún cansado, agotado, y aún así con las ganas de jugar con su pequeña hija, ¿no?, con su reinecita, como él le decía, y de enseñarle cosas de la fe y de quererla, de amarla. Entonces eso da mucho de la calidad de hombre que era, ¿no? Porque a pesar de la pérdida de su esposa y la pérdida de sus hijos prematuramente, siempre tuvo ese ímpetu de entregar ese sufrimiento a Dios y buscar hacer feliz a los suyos. Una anécdota que Teresita tiene con su padre, porque yo diría que ambos sufrieron al final de sus vidas, o sea, ambos sufrieron mucho y ambos tuvieron que entregar a sus 5 hijas al final de sus vidas. Ella, cuando muere, tiene que entregar a sus hijas a su cuñada para que ella las cuide, y ella ya estaba consciente que iba a morir. Ella murió de cáncer de pecho. Y pues imagino que esto representaría un dolor muy profundo para ella, no solo el cáncer, sino el hecho de que estaba entregando a sus hijas a su cuñada para que las criara. Debió haber sido muy duro. Y pues obviamente él ya entregó a sus hijas a la vida religiosa, las entregó todas, y también fue muy duro para él al final de su vida. Ella tiene una visión profética en los Buissonets. Ella relata que en un verano estaba en su ventana que daba hacia un huerto, el huerto que tenía en su casa, y de pronto empieza a ver una figura de un señor muy parecido a su padre, vestido como su padre, con el mismo sombrero, el mismo saco, todo. Caminaba de la misma forma, pero como más encorvado, y no podía ver su rostro porque tenía como un velo en él. Y entonces, obviamente, al principio ya pensó que su papá había regresado antes de tiempo. En ese momento se encontraba de viaje. Y empezó a llamarlo a gritos. Pero obviamente la figura como que la ignoraba y desapareció entre los árboles. Cosa que le cuenta a sus hermanas y todas entran como en una inquietud de saber qué fue eso. Van a averiguar y obviamente no encuentran nada. Y en ese momento ya no discierne muy bien qué significaba aquella visión. Es años después, cuando ella está incluso dentro del Carmelo, donde ella entiende que esa visión era su padre, pero en el futuro. Es decir, todo lo que iba a sufrir su padre, Dios se lo presentó de esa forma. Ella razona así, dice: comprendimos que esa escena significaba papá, a quien ya había visto caminando encorvado por la edad. Era él llevando su rostro venerable y en su cabeza encanecida el signo de la prueba gloriosa. Así como la faz adorable de Jesús estuvo velada durante su pasión, así tenía que estar también velada la faz de su fiel servidor en los días de su sufrimiento para la patria celestial, para que pudiera resplandecer junto a su Señor.
el Verbo Eterno. Y pues obviamente también sigue elaborando toda esta idea de esta visión que en ese momento impacta mucho a Teresita, porque su padre empezó a sufrir de demencia. Él pierde un poco la razón, empieza a convalecer y sufre mucho esa enfermedad, y justamente coincide con su ingreso ya formal al Carmelo, ¿no? Con sus votos perpetuos en el Carmelo. Y obviamente que para los dos fue muy duro. Él no pudo asistir a esa ceremonia y ella no lo pudo ver ese día. Mas sin embargo, desde allí, desde adentro, Teresita desbordaba tanto amor que estoy seguro que él lo sentía aún así en su estado. Él no quedó solo, claramente, a pesar de que todas sus hijas se fueron de religiosas. Él quedó acompañado de Celina, que era la hija mayor a Teresita. Y pues ella lo cuida hasta el final de su vida, donde luego ella ya ingresa al Carmelo también. Ambas son las que están hablando sobre esta visión y razonan así. Ambas siempre tuvieron la seguridad, porque eran muy cercanas. De todas las hermanas, Celina y Teresita eran las más cercanas. Y ambas siempre intercambiaban anécdotas familiares y recordaban, mantenían viva la memoria de sus padres, ¿no? Aún dentro del Carmelo. Y pues esto es el resultado de un matrimonio santo, ¿no? Hijos santos también. Ellos tuvieron muy clara su vocación, que era tener un matrimonio santo, y no solamente tenerlo, sino dar frutos. Y básicamente eso fue lo que hicieron. Realmente dieron frutos y dieron hijos santos. Unos en el cielo y otros religiosos en la tierra, ¿no? Así es como también seguramente lo hubieran razonado de haber visto ellos a todas sus hijas consagradas. Esto es muy importante de conocer en este tiempo, en esta época que nos ha tocado vivir, donde el matrimonio ya no es la institución sagrada instituida por Dios, una vocación. Ahora el matrimonio es más como un convenio, una conveniencia. Si yo tengo algo que tú no y tú tienes algo que yo no, pues juntémonos y complementémonos en eso, en bienes materiales, en conveniencias del mundo. O sea, y para ellos fue completamente contrario a esto. O sea, se nota que su actitud fue distinta. Fue siempre buscar el matrimonio como una vocación, como un camino de santidad. Y esto es lo que nos muestra Teresita también en sus escritos. Un matrimonio santo que entregó todo al Señor, incluso sus sufrimientos, incluso las situaciones más difíciles, como entregar a un hijo cuando tú lo necesitas, ¿no? Imagina de estar enfermo, necesitar del cariño y afecto de tu hijo, de tu hija de 15 años, tu predilecta, y la tienes que entregar a un Carmelo, a una institución donde no puedes verla ya más, ¿no? Y esto todo lo entregaron a la voluntad de Dios, y por eso es su santidad. A eso se debe su santidad. No se debe a grandes hazañas, a cosas extraordinarias, porque realmente ambos tuvieron una vida sencilla, una vida humilde, sin cosas extraordinarias en su vida, tal como sus hijas. Pero en eso radica la santidad de Teresita y su doctrina, su caminito espiritual, que no solo lo siguió ella, sino que lo siguieron sus padres, y gracias a sus padres ella aprendió, ¿no? Esto del caminito espiritual, de ser pequeñita ante los ojos de Dios para, pues, como dice el mismo Señor en el Evangelio, los últimos serán los primeros y el que se humille será ensalzado. Entonces, he aquí en lo que consiste la santidad de Luis Martín y Celia Guerin, en un matrimonio humilde, un matrimonio santo, un matrimonio dedicado a su familia y a su cónyuge. Y creo que esto es lo que debemos imitar quienes tienen la vocación a la vida religiosa o a la vida consagrada o al matrimonio, porque no se trata de ser santo buscando hacer grandes apostolados, grandes obras, grandes hazañas o teniendo un gran conocimiento. Se busca ser santo en lo pequeño, se busca ser santo en lo que Dios me pide que haga de momento, porque es curioso que ambos tuvieron un momento de sus vidas donde
Dios les pidió que uno fuera relojero y otra fuera costurera. Y muchos podrán decir, pero ¿qué tiene de santo la costura? ¿Qué tiene de santo la relojería? O sea, nada. Pero, sin embargo, Dios les pidió eso para prepararlos. Entonces creo que muchas cosas de nuestras vidas Dios nos las pide para prepararnos a lo que de verdad será nuestra vocación. Y quizá podamos ignorarlas pensando que Dios no nos responde qué es lo que pide de nosotros. Y ahí sí está pues la clave de todo, de conocer la vocación de cada uno. Saber qué Dios nos pide de momento para merecer eso que nos va a pedir después, que obviamente será mucho más grande, ¿no?, que un oficio pequeño como costurera o relojero. La vocación al matrimonio que ellos descubrieron fue mucho más allá de estos oficios, y para el mundo quizá fue una vida ordinaria, una vida sin ningún mérito, pero a los ojos de Dios obviamente fue una vida extraordinaria. Y como decía San Pío X cuando conoció el caso de Santa Teresita, proclamó que era una de las santas más grandes del tiempo moderno, ¿no? A pesar de que, pues, se puede decir que también es una de las más pequeñitas, una de las que no tuvo dones sobrenaturales, no tuvo ninguna de estas cosas extraordinarias en su vida, pero aún así su misma humildad, su misma pequeñez, su mismo abandono en el Señor, pues la hizo grande a los ojos de Dios. Y yo estoy seguro que también así lo fue el matrimonio santo de Luis Martín y Celia Guerin. Fueron un matrimonio santo y uno de los más santos de la época moderna, porque creo que ningún otro ha dado un fruto tan increíble como el de todas sus hijas en el Carmelo, y todas sus hijas prácticamente santas. Las que no son santas todavía pues están en proceso de beatificación. Y pues espero que todos aprendamos de estos santos, de su vida, y quienes tengan la vocación al matrimonio pues pongan empeño en imitar sus vidas, que de verdad son extraordinarias en lo ordinario. Gracias, Andrés, por la historia de los papás de Teresita, porque creo que la verdad no los conocemos como los papás de una santa, pero no realmente como lo que son. Y además de esta santidad, creo que, bueno, a mí lo que me deja, además de la santidad en las cosas ordinarias como Teresita, a mí me dejó mucho el sentimiento de la confianza en Dios, del sentido de providencia, como el pensar que, o sea, cada quien por aparte en su vida personal, pues tenían muchas coincidencias, ¿no? Su papá militar, emprendieron un negocio, los dos tenían este profundo sentido de vocación, o sea, de ver el matrimonio como la vocación que es, y justo como el saber que Dios provee. Ellos estaban rezando mucho para que tuvieran una vocación en la que pudieran estar plenos, pero no plenitud como en un egoísmo de quiero ser feliz, sino como en una plenitud de vivirla profundamente, ¿no? Entonces, a mí, bueno, además de las enseñanzas de Teresita y de ellos, de la santidad en las cosas ordinarias y en este caminito espiritual, también me deja mucho esto, la providencia de Dios, cómo siempre responde a los anhelos del corazón cuando son sinceros. Y pues nada, te agradezco mucho por esta historia, que creo que es muy lindo, creo que es una forma de conocer a Teresita, ¿no? Conocer a sus papás, conocer como esta historia de amor sobrenatural. Y pues nada, muchas gracias. Creo que muchos que sentimos que nuestro llamado puede ser la vida matrimonial, pues creo que nos llena porque nos complementa mucho este sentido de no solo quiero para yo ser feliz, sino cómo puedo yo ofrecerle esta vocación a Dios. Santos Luis y Celia Guerin ruegan por nosotros.